Buenas noches, señores participantes. Siguiendo con la estructura del diplomado, tenemos la presencia esta noche del doctor Luciano Barchi Belabochaga, que va a hacer la sesión de sesiones de créditos en la sesión de derechos y efectos de las obligaciones. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Luciano Barchi Belabochaga. Buenas noches, vamos a dar inicio a todo lo que ustedes ya pueden, digamos, el día de hoy vamos a tratar el tema de la gestión de créditos, o queremos ver en un sentido más amplio lo que es la gestión de derechos, ¿correcto? Sin embargo, como vamos a ver, para esto vamos a tener que revisar el Código Civil. En realidad, el Código efectivamente habla de gestión de derechos, un término amplio. Sin embargo, cuando uno revisa el articulado, se va a dar cuenta que en su gran mayoría no se refiere a la cesión de cualquier derecho, sino específicamente a uno en particular, que es la cesión de crédito, ¿correcto? Por eso es que voy a concentrarme en lo que se refiere a la cesión de crédito, pero obviamente voy también a referirme al porqué de la denominación cesión de derechos. El tema de la cesión de derechos o la cesión de créditos, en el Código Civil del 84, es la materia que probablemente sufre el mayor cambio con relación a sus precedentes, en el Código del 36. Es probablemente, repito, el cambio más importante. No es que no haya habido otros cambios en el libro de obligaciones con relación al Código del 36, pero yo diría que son cambios finalmente, en algunos casos, de redacción, y otros probablemente de alguna posición, pero no hay un cambio sustancial como es el que hay en el Código de la Ley, y explicaré la razón. A pesar de haber sido el cambio más importante, es probablemente la figura menos estudiada en lo que se refiere a materia de derecho civil. No hay muchos artículos en la doctrina nacional referido a la cesión de derechos o a la cesión de crédito. Curiosamente, repito, teniendo en consideración que es la figura que más ha cambiado con relación al Código 31. Y me atrevería a decir que en la práctica no se ha tomado mucha conciencia, real conciencia, del cambio significativo que hay entre la cesión de créditos del Código 36 y la cesión de créditos del Código del 84. ¿Cuál es el cambio que se da? ¿Okay? Con cargo, obviamente, a cuando entramos a la cesión de créditos, profundizarlo. Cuando hablamos de cesión de créditos o cesión de derechos, estamos dentro de un campo bastante más amplio, que es la transmisión de derechos, o como veremos con mayor particularidad después, de la transmisión de la titularidad de derechos. ¿Correcto? Normalmente, cuando estudiamos en la universidad, nos enseñan, normalmente en el curso de reales, y en algún momento cuando se trata de obligaciones de edad, en alguna parte del libro del sílabo de obligaciones, también se habla sobre transferencia de la propiedad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos más o menos claro el tema de la transferencia de la propiedad. La cesión de créditos, por repito más globalmente la cesión de derechos, es la transmisión de la titularidad de cualquier derecho, obviamente transmisible, distinto al derecho de propiedad. O sea, para la transmisión del derecho de propiedad tenemos las reglas establecidas en el artículo 947, 949 del Código Civil para bienes muebles e inmuebles, pero cuando queremos transmitir la titularidad de un derecho distinto, llámese crédito, llámese usufructo, por ejemplo, entonces el Código no regula específicamente, por lo menos no en la parte real de la transmisión de esos derechos, sino lo hace
en el libro de obligaciones hoy día en la parte referida a cesión de derechos. Es decir, la cesión de derechos va a ser la forma o el modo de cómo vamos a transmitir la titularidad de derechos distintos al derecho de propiedad. Pues bien, en el Código del 36, la cesión de créditos estaba regulada en la parte de contratos, en el libro de fuentes de las obligaciones, en la parte de contratos típicos. Estaba inmediatamente después del contrato de compraventa. ¿Qué significaba esto? Significaba lo siguiente: si ustedes revisan la definición del contrato de compraventa, la del Código del 36, que es muy semejante a la del Código del 84, verán que en la definición de la compraventa, en el Código Civil peruano, repito, tanto en el 36 como en el 84, porque eso no ha variado, se refiere a la transmisión de la propiedad. Si tienen el Código Civil, por ejemplo, el Código Civil a la mano, podrán ver a qué me estoy refiriendo. Artículo 1529. Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad, dice. Si ustedes revisan donación, que está en el artículo 1621, dice que por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad. Si ustedes revisan, por ejemplo, la permuta, dice, por la permuta los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad. ¿Cierto? Es decir, los contratos, el contrato de compraventa, el contrato de donación, el contrato de permuta, que son los contratos con función translativa del Código 36, se refieren a la transferencia de la propiedad. No es un dogma, digamos, que el contrato de compraventa se refiere únicamente a la transferencia de la propiedad. Hay otras legislaciones donde la definición de compraventa, de donación o de permuta es bastante más amplia. Por ejemplo, el Código Civil italiano se refiere a la transferencia de la propiedad o de cualquier otro derecho. Es decir, puedo vender, por decirlo de alguna manera, transfiriendo la propiedad de un bien, pero también puedo vender transfiriendo la titularidad de un crédito. Si transfiero un crédito y recibo a cambio de ese crédito dinero, es una compraventa. En el Código Civil italiano no hay duda alguna, ¿no es cierto? En el caso del Código Civil peruano, reitero, tanto en el 84 como en el 36, el legislador decía, no pues, si la compraventa, para hacer el paradigma del contrato traslativo oneroso, si en la compraventa solo me permite transferir la propiedad, ¿cómo hago para transferir un derecho distinto al derecho de propiedad cuando recibo dinero? Eso no tipifica como compraventa de acuerdo a la definición que acabamos de ver. Si quiero transferir la titularidad de un crédito gratuitamente, la donación no lo tipifica, porque la donación se refiere a la transferencia de la propiedad, ¿cierto? Entonces, el legislador del 36 creó la cesión de créditos. Y la cesión de créditos era un contrato con función translativa, pero de la transferencia de la titularidad de derechos distintos al derecho de propiedad. Si yo quería transferir un crédito a cambio de dinero, celebraba un contrato de cesión de créditos. El contrato de cesión de créditos podía ser oneroso, podía ser gratuito, ¿no es cierto? Entonces se hablaba de cesión-venta o cesión-donación. Esa era la figura de la cesión de créditos en el Código del 36. Es decir, diríamos que era una especie de contrato de compraventa o contrato de donación, según fuera gratuito o oneroso, que me permitía transferir la titularidad de un derecho distinto al derecho de propiedad. Insisto, en otras legislaciones, creo además que bastante más práctico y sencillo, la compraventa es definida en un sentido bastante más amplio. La compraventa permite transferir la propiedad y cualquier otro derecho, con lo cual no tengo ninguna duda en estas legislaciones que si transfiero un crédito a cambio de dinero, eso es una compraventa. ¿Ok? En el Código 36 esto no era así. Estaba la cesión de crédito, insisto, en la parte de fuente de la solidez. ¿Qué pasa con el Código del 84? El Código del 84 saca la cesión de créditos del libro de fuentes las obligaciones. No porque no lo vaya a tratar como contrato, como veremos en un momento, pero sí porque
le cambia la función. Como veremos, pasa de ser un contrato con función traslativa, pasa a ser un modo de transferencia de la propiedad. Veremos, para hacer un poco la sinonimia, la cesión de créditos en el Código del 84 va a ser lo que es la tradición para la transferencia de los bienes muebles. Entonces, como verán, el cambio es radical. Desde un punto de vista dogmático, teórico, sin duda que el cambio es radical. Porque de ser un contrato con función traslativa, pasa a ser un modo de transferencia. Con lo cual, hay, reitero, un cambio muy importante en lo que se refiere a la naturaleza de la cesión. El ponente de la cesión de créditos en el libro del 84 no fue como pudiera uno pensar inmediatamente el doctor Felipe Sterling. El doctor Felipe Sterling es el ponente del libro de obligaciones. Pero en la parte de cesión de créditos que está dentro del libro de obligaciones, esa parte no es del doctor Sterling, es del doctor Manuel de la Puente. Y como vamos a ver, el doctor Manuel de la Puente toma como, digamos, como inspiración para regular la cesión de créditos en el Código 84, toma el sistema alemán de transferencia. Y vamos a ver que ahí se presenta un pequeño problema. Cuando comemos pescado, tenemos mucho cuidado con las espinas, ¿no es cierto? Cuando utilizamos el sistema alemán, hay que tener ese mismo cuidado. Porque si tomamos cualquier otro sistema, básicamente la relación que podamos tener con ese otro sistema, llámese italiano, llámese español, no hay mayor problema con relación a tomarlo. Es decir, pueden haber puntos de vista diferentes, lo que uno quiera, que es lo normal, digamos, en aspectos jurídicos, pero en materia de transferencia y el sistema alemán concretamente, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, el sistema alemán es un sistema abstracto de transferencia. Nuestro sistema es un sistema causado. Entonces no podemos tomar el sistema alemán así nomás, porque vamos a tener serios problemas en meterlo en nuestro sistema, que es un sistema causado. Un sistema abstracto, meterlo en un sistema causado. O abstraemos todo, ¿no es cierto? Y hacemos una transformación total a nuestro sistema de transferencia, pero no podemos sacarlo e implantarlo en nuestro sistema, porque tenemos serios problemas con, insisto, con nuestro sistema causado. Vamos a ver después qué implica un sistema causado, un sistema abstracto, para poder entender eso a lo que me estoy refiriendo. ¿Okay? Entonces, para sintetizar en esta primera parte, hay un cambio radical entre el Código del 84, en el Código del 36 y el Código del 84 respecto a la naturaleza jurídica de la cesión de créditos. ¿Okay? Y vamos entonces a entrar un poco más de lleno en lo que se refiere a la cesión de créditos en el Código del 84. Si pudiéramos graficar una relación obligatoria, ¿sí? Voy a hacer mi explicación, y esto lo adelanto, voy a hacer mi explicación sobre la base de la cesión de créditos, ¿correcto? Luego, en la parte final, haré alguna referencia a la cesión de derechos, pero voy a centrar la explicación en lo que se refiere a cesión de créditos por dos razones fundamentales. Primero, porque como les decía hace un momento, si bien es cierto el código habla de cesión de derechos, cuando lo regula, van a ver que se refiere el 99% de los artículos a cesión de créditos. Y segundo, porque en la práctica en cesión de créditos lo que uno ve con mayor frecuencia más que la transferencia de otros derechos, ¿cierto? Pues bien, entonces, para visualizar la cesión de créditos, visualicemos primero una relación obligatoria. Y para visualizar una relación obligatoria, no hay mayor o no hay mejor figura que la de poder apreciar un vínculo jurídico de situaciones jurídicas, ¿cierto? La relación
Cualquier relación jurídica implica la correlación entre dos situaciones jurídicas, ¿correcto? En el caso de la relación obligatoria, tenemos una situación activa o situación de crédito, por un lado, que se contrapone a una situación pasiva de deuda u obligación. ¿Qué cosa es una relación obligatoria? No es otra cosa que un vínculo bipolar entre un crédito y una obligación, ¿cierto? Si hay una obligación es porque hay un crédito al frente. Si hay un crédito es porque al frente hay una obligación, ¿cierto? Todas las relaciones jurídicas suponen una situación jurídica subjetiva, es decir, implican la correlación entre dos situaciones. Y las situaciones jurídicas tienen siempre por lo menos un titular, ¿correcto? Juan puede ser titular del crédito, Pedro puede ser titular de la deuda u obligación. Y eso pasa, reitero, en cualquier relación jurídica, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es titular u ocupa situaciones jurídicas respecto a diferentes relaciones jurídicas. Si yo soy casado, dentro de la relación jurídica, de la relación conyugal, yo ocupo la situación jurídica de cónyuge frente a otro cónyuge, ¿no es cierto?, que ocupa otra situación jurídica. Si yo soy hijo dentro de una relación paterno-filial, yo ocupo una situación jurídica, la de hijo, frente a la situación jurídica del padre o de la madre, ¿no es cierto? A la inversa, si yo soy padre, ocupo la situación jurídica de padre frente a la situación jurídica de hijo. Si yo soy acreedor, ocupo la situación jurídica de crédito frente a mi obligado, que ocupa la situación jurídica deudora o de obligación. Es decir, cada uno de nosotros ocupa diferentes situaciones jurídicas en diversas relaciones jurídicas. Cada situación jurídica que ocupamos nos implica la titularidad de derechos y de deberes. Por ser padre, tengo ciertos derechos y deberes. Por ser hijo, tengo ciertos derechos y deberes. Por ser cónyuge, tengo ciertos derechos y deberes. Por ser acreedor, tengo ciertos derechos y deberes. Por ser deudor, tengo ciertas obligaciones y ciertos deberes y ciertas facultades, ¿no es cierto? Entonces, la titularidad de las situaciones jurídicas me va a proporcionar, si lo queremos ver de esta manera, un conjunto de derechos y obligaciones, ¿correcto? Entonces, la relación obligatoria implica la correlación de dos situaciones, la de crédito y la de deuda u obligación. Cada situación jurídica, como les decía, tiene un titular. La relación de la situación jurídica con el sujeto de derecho es la titularidad. ¿Ok? Entonces nosotros somos titulares del crédito, soy titular de una obligación, soy titular de un derecho de propiedad. Entonces el vínculo de una situación jurídica con el sujeto de derecho, repito, es la titularidad. Y esto, si bien es cierto, puede ser una exquisitez, es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? La titularidad supone un vínculo entre la situación jurídica y el sujeto. Así, el sujeto es titular de una situación jurídica. Por tanto, no es correcto decir que el acreedor es propietario de un crédito, sino debe decirse titular del crédito. Repito, puede parecer una exquisitez, pero es la precisión, ¿correcto? Yo no soy propietario de un crédito, soy titular de un crédito. Y eso, fíjense, resulta aplicable incluso para el caso de derecho de propiedad. En realidad yo soy titular del derecho de propiedad. No soy propietario de un derecho de propiedad, soy titular del derecho de propiedad. ¿Y por qué es importante? Reitero, más allá de la exquisitez, porque claro, nosotros siempre vamos a hablar de transmitir la propiedad, etcétera, etcétera, en un sentido práctico. Pero si queremos ser precisos, lo que transmitimos no es el derecho de propiedad, lo que transmitimos es la titularidad. Yo transmito la titularidad del derecho. Eso es lo que es materia de transmisión. Entonces, en la transmisión de situaciones jurídicas, incluida la transmisión de la propiedad, lo que es transmitido es la titularidad. Yo soy titular del derecho de propiedad y transmito la titularidad. ¿Correcto? Eso es lo que
lo que debemos tener en cuenta para hablar en términos estrictos, ¿correcto? La transmisión es siempre transmisión de la titularidad. Es lo que yo puedo transmitir porque es lo que yo tengo. Es la vinculación con la situación jurídica, ¿correcto? Entonces, en estricto, no transmitimos la propiedad de un derecho de propiedad, transmitimos la titularidad del crédito, ¿correcto? O la titularidad del derecho, como ustedes prefieren. ¿Cómo se transmite la titularidad de situaciones jurídicas? Cuando hablo de transmitir la titularidad de situaciones jurídicas, me estoy refiriendo a las situaciones jurídicas patrimoniales, ¿correcto? La propiedad es una situación jurídica, el crédito es una situación jurídica, ¿correcto? Como normalmente el problema del derecho a obligaciones y acto jurídico es la abstracción, ¿no? Cuando se enseña en el pregrado obligaciones, y por ejemplo se habla de la sección de créditos, para el estudiante es mucho más fácil visualizarlo, así como el dibujito que acabamos de hacer, porque para el estudiante lo visual le llena, ¿no es cierto? Hablar de una abstracción como una relación jurídica, pues todos nos perdemos, ¿no es cierto? Finalmente la relación obligatoria no se ve, es simplemente una abstracción. Entonces, para poder entender la figura de la sección de crédito, vayan en paralelo con el tema de la transmisión de la propiedad. Cuando me refiero a la transmisión de la titularidad de situaciones jurídicas subjetivas, me estoy refiriendo a cómo transmito, por ejemplo, la titularidad de la propiedad, cómo transmito la titularidad del crédito, ¿cierto? Y hay dos grandes formas de transmitir la titularidad de situaciones jurídicas, llámese propiedad, llámese crédito. Uno, la transmisión mortis causa, ¿cierto? Yo soy titular, fallezco, y el conjunto de titularidades, que finalmente es mi patrimonio, se transmite a los herederos. Si yo soy titular de un crédito, con mi fallecimiento, salvo que sea un crédito personalísimo, es decir, imputo personas, no se transmite a los herederos. Pero como regla general, la titularidad, el conjunto de titularidades que conforman mi patrimonio, se transmite a los herederos. Mortis causa. Una transmisión mortis causa. La otra forma de transmisión es por actos entre vivos, ¿no es cierto? Cuando quiero transmitir la titularidad del derecho de propiedad que ostento respecto a mi casa, ¿sí? Lo que realizo es una compra-venta seguramente. Si quiero recibir dinero a cambio de eso, entonces celebro una compra-venta. Estoy realizando actos entre vivos. Entonces, para transmitir la titularidad se puede producir de dos maneras: mortis causa o por actos entre vivos. En cuanto a la transmisión mortis causa, obviamente con reglas del derecho de sucesiones, no vamos a entrar particularmente a eso, vamos a concentrarnos en cómo se transmite la titularidad del crédito por actos entre vivos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy día fundamentalmente. Ahora bien, cuando hablamos de transmisión de la titularidad, paralelamente podríamos utilizar otro lenguaje. Y así como hablamos de transmisión de la titularidad, podemos hablar de modificación de la relación obligatoria. Y son dos perspectivas del mismo fenómeno. Cuando yo transmito la titularidad del crédito, lo que estoy haciendo es modificando subjetivamente la relación obligatoria. ¿Ok? Entonces, no son dos fenómenos diferenciados, la transferencia y la modificación. Una transferencia de la titularidad de un crédito supone una modificación. También ocurre lo mismo en la transferencia de la propiedad. Finalmente hay una modificación de la realidad, ¿cierto? Yo soy titular, vendo el bien, transfiero la propiedad, dejo de ser propietario y alguien más es el que adquiere la propiedad, alguien más adquiere la titularidad. Hay una modificación. Entonces, cuando hablamos de transferencia, podemos verla desde una perspectiva de la transferencia propiamente, ¿cierto? De la transmisión de A pasa a B,
pero también podemos verla como una modificación de la relación. Veamos qué ocurre en la relación obligatoria. Cuando se produce la transmisión del crédito, cuando cedo mi crédito, transmito la titularidad del crédito, sale de la relación obligatoria el titular original. Si Juan es acreedor y le transfiere el crédito a Pedro, Juan sale de la relación e ingresa a un nuevo titular. Y por lo tanto se produce una modificación subjetiva de la relación obligatoria. Inicialmente era Juan el acreedor, ahora es Pedro el acreedor. Entonces se produce una modificación subjetiva de la relación obligatoria. Veremos después qué diferencia hay entre una cesión de créditos y una novación por cambio de acreedor. En ambos casos hay una modificación de la relación obligatoria. En ambos casos, estoy en una novación por cambio de acreedor o en una cesión de créditos, en ambos casos estoy cambiando al acreedor, ¿correcto? Pero vamos a ver después que en el caso de la cesión de créditos modifico subjetivamente la relación obligatoria, pero permanece la misma relación, es la misma obligación. Vamos a ver eso, qué consecuencias tiene. En cambio, en la novación, cuando cambio al acreedor, extingo la obligación original y creo una nueva. ¿No es cierto? Recuerdan la novación, en el caso de la novación subjetiva por cambio de acreedor, lo que ocurre en la novación es la extinción de la obligación original y la creación de una nueva. ¿Sí? La cesión de créditos, y aquí adelanto, es una modificación de la relación obligatoria, pero es una modificación no novativa. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento más. ¿Ok? Lo que quiero ahora que quede claro es que cuando hablamos de transmisión de un crédito, podemos verla también desde la perspectiva de la modificación. Y repito, esto es importante porque esto tiene ciertas consecuencias que es importante anotar. Finalmente, uno puede decir, bueno, pero si cambio el acreedor, puedo hacer, ¿por qué no hago una novación y por qué hago una cesión de crédito? Justamente, ¿no? Si tengo varias posibilidades para cambiar el acreedor, optar por una novación por cambio de acreedor, optar por una cesión de créditos, dependerá de las consecuencias que signifique hacer una novación o hacer una cesión de crédito, de tal manera que nosotros podamos optar cuál es la vía, para el caso concreto que tenemos frente, la vía más adecuada, ¿no? Entonces, bien, entonces reitero, cuando hablamos de transmisión de la titularidad, ¿ok? Entonces estamos hablando también paralelamente de una modificación subjetiva de la relación obligatoria. En cuanto a la transmisión mortis causa, muy breve, porque obviamente no es materia de este punto, artículo 12.18, la obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o está pactado al contrario. Aquí una pequeña precisión, el artículo 12.18 habla de la obligación. En estricto, la obligación es el lado pasivo de la relación obligatoria, ¿no es cierto? Y he dicho que si hay obligación es porque hay un crédito. El 12.18 es bien impreciso, porque solamente parecería plaza el crédito, ¿cierto? Sin embargo, en términos generales, siempre que el 12.18 se refiere tanto al crédito como a la obligación. Tanto el crédito como la obligación se transmiten a los herederos, salvo que se trate salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley, está apartado de los créditos. Por lo tanto, como regla general, si soy acreedor, a mi fallecimiento, la titularidad del crédito se transmite a mis herederos. Entonces mis herederos pasan a ser acreedores, ¿no es cierto? Si soy deudor, ¿sí?, fallezco, esa deuda se transmite a los herederos, ¿correcto? Como regla. Entonces, por eso normalmente ocurre que cuando el causante tiene más obligaciones que activos, es mejor renunciar a la herencia, ¿no es cierto? Porque no vamos a cargar las deudas, aunque obviamente siempre está la limitación de la responsabilidad hasta donde alcance los tiempos, ¿no es cierto? Pero, insisto, como regla general se transmiten mortis causa el crédito y la obligación. Como les decía, cuando hablamos de cesión de créditos nos estamos refiriendo a la transmisión inter vivos de la titularidad de situaciones jurídicas subjetivas, concretamente la del crédito, ¿correcto? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la forma de transmitir situaciones jurídicas subjetivas
distintas al derecho de propiedad. Cuando queremos transmitir el derecho de propiedad, ustedes recordarán que nuestro código adopta un sistema que está supeditado a que lo que quiera transmitir es la propiedad que recaiga sobre un bien mueble o sobre un bien mueble, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Es simplemente la posición que ha adoptado el legislador, ¿no es cierto? Las legislaciones, cada legislación tiene su propio sistema. En el caso nuestro, el legislador distinguió la transferencia de la propiedad de los bienes muebles de la transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles, ¿no? Para el caso de los bienes muebles, se requiere un contrato traslativo, por ejemplo una compra-venta, y se requiere además de un modo. ¿Cuál es el modo para la transferencia de la propiedad de los bienes muebles? La tradición, ¿cierto? Es decir, para transmitir la propiedad necesito el contrato de compra-venta, pero no es suficiente el contrato de compra-venta para el bien mueble. Necesito la entrega. Si no hay entrega, como regla general, ¿no es cierto? Si no hay entrega, me habré obligado a transferir la propiedad, pero todavía no cumplo esa obligación de transferir. La cumpliré cuando entregue, ¿no es cierto? En el caso de los bienes inmuebles, más allá de alguna discusión que pueda existir por ahí, lo cierto es que el legislador, de acuerdo al artículo 949, parece haber adoptado la tesis del solo consenso, es decir, me basta celebrar el contrato de compra-venta para que en ese mismo momento se produzca la transferencia de la propiedad. Nuestro sistema, el registro no es constitutivo, de tal manera que no es el registro lo que genera la transferencia de la propiedad, sino es el mismo contrato, es decir, cualquier contrato con función trasladativa. 947 para los muebles, 949 para los inmuebles, ¿correcto? Pero ¿cómo transmitimos la propiedad, la titularidad de derechos distintos al derecho de propiedad? Concretamente, ¿cómo transmitimos nuestro crédito? Entonces, hay dos formas de transmitir situaciones jurídicas que componen una relación obligatoria. Primero, la transmisión de la situación activa o del crédito. ¿Cómo transmito el crédito? Y segundo, ¿cómo transmito la obligación? ¿Puedo transmitir la obligación? Pues bien, para la transmisión del crédito hay básicamente dos mecanismos. Hay un tercero, que es la innovación, pero lo voy a explicar después, ¿okay? Porque tiene unas ciertas particularidades. Entonces hay dos formas, hay dos medios a través de las cuales yo puedo transmitir la titularidad de un crédito. O lo hago a través de una cesión de créditos, o lo hago a través de una subrogación. ¿Ok? ¿Y cómo transmito la obligación? Lo puedo hacer a través de lo que se conoce como la asunción de deuda. La cesión de créditos y la subrogación están reguladas expresamente en el código. En el caso de la subrogación bajo el nombre de pago con subrogación, ahora voy a explicar por qué es pago con subrogación. Y la asunción de deuda sí no está regulada específicamente en el código. ¿Okay? Cuando veamos cesión de créditos, voy a hacer una referencia a la asunción de deuda. Pero de antemano les indico que para que se pueda dar una cesión de deudas, una asunción de deudas, no basta que el deudor decida ceder la deuda, sino necesita el consentimiento del acreedor. Es decir, el deudor no puede salirse de la relación obligatoria y meter a otra persona sin que el acreedor acepte, ¿no es cierto? Porque obviamente al acreedor no le da lo mismo tener a Juan como deudor que tenerlo a Pedro, ¿sí? Obviamente hay la capacidad que tiene el deudor para responder a las obligaciones hace obviamente que para el acreedor no le dé igual quién sea el deudor. Por lo tanto, en la asunción de deudas, si bien es cierto no está regulado en el código, se permite en la medida que intervengan todos. Vamos a ver que en el caso de la cesión de créditos, yo no necesito el consentimiento del deudor. Yo puedo ceder el crédito sin que el deudor participe, sin que el deudor siquiera se entere del cambio. ¿Por qué razón? Porque en principio al deudor le da lo mismo a quien tiene como acreedor, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Claro, alguien me dirá, pues, no es verdad. Claro, es cierto, yo prefiero tener a mi mamá de acreedora que tenerlo al banco, porque sé que mi mamá a lo mejor me perdona, pero el banco no me va a perdonar de ninguna manera. Pero esas son razones que no son estrictamente jurídicas, ¿no es cierto? Jurídicamente es tan acreedor mi mamá como el banco, es decir, tiene los mismos derechos mi mamá de cobrarme como lo tiene el banco, ¿no es cierto? Que uno sea más buena gente que el otro, eso no es un criterio jurídico,
Por eso es que la cesión de crédito se puede realizar sin necesidad del consentimiento del deudor. ¿Ok? Bien, entonces, dos formas a través de las cuales transmitimos el crédito: cesión de créditos o subrogación. Yo me voy a referir esta noche solamente a la cesión de créditos, pero sí quisiera marcar la diferencia entre la cesión de créditos y la subrogación. De hecho, muchas veces yo he tenido oportunidad de ver casos en los cuales los mismos bancos, en lugar de hacer, o en realidad están haciendo una subrogación, y sin embargo prefieren darle la forma de cesión de crédito. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Ambas se parecen en algo, ¿no es cierto? Tienen un punto en común. Ambas sirven para transmitir un crédito, ¿sí? Pero las vías son vías distintas. La cesión de créditos básicamente tiene una finalidad especulativa. Yo soy titular de un crédito, ¿y por qué razón transmitiría un crédito? Y veamos el siguiente ejemplo. Alguien me debe 1.000 soles, ¿correcto? Pero la fecha de vencimiento es dentro de un año. Es decir, yo tengo que esperar un año para que me paguen, ¿correcto? Pero hoy día tengo una necesidad. ¿Sí? Hoy día tengo una necesidad. Si nos olvidamos del crédito y yo tengo mi autito y tengo una necesidad hoy día, ¿qué haría? Vendería mi autito, ¿no es cierto? Me pagan por mi auto y obtengo la liquidez que necesito. Pero ¿qué pasa si no tengo auto, no tengo un bien, pero tengo un crédito? El problema está que me lo van a pagar dentro de un año. Yo necesito el dinero hoy, no puedo esperar un año. Entonces decido vender mi crédito, ¿no es cierto? Busco a alguien que me quiera comprar un crédito que vence dentro de un año. Un crédito de 1.000 soles que vence dentro de un año. ¿Sí? Entonces, hoy día hay diferentes tipos de operaciones, que si bien es cierto reciben otro tipo de nombres, pero que tras eso hay una cesión de crédito. Por ejemplo, la operación de factoring. La operación de factoring es en el fondo una cesión de crédito. ¿Qué es un factoring? Yo tengo una factura que me tienen que pagar, ¿no es cierto? La factura puede ser a 60, 90, 120 días, ¿sí? Y claro, necesito el dinero hoy día, ¿sí? No puedo esperar los 120 días hasta que me lo paguen. Pues voy al banco, a la entidad del factoring, y entrego mi factura. Y a cambio de la factura, me dan dinero, ¿no es cierto? Esa es una forma finalmente de cesión, ¿sí? Una cesión particular de crédito. Pero puedo vender mi crédito. Si consigo quien me quiera comprar el crédito, que quiera esperar dentro de un año para poder cobrar, le puedo transferir mi crédito y me va a pagar por mi crédito. ¿Correcto? Pregunto, ¿creen que me pagarán el valor nominal de mi crédito o me pagarán menos? Menos. ¿Por qué me pagan menos? ¿Por qué no me pagan los 1.000 si finalmente a él dentro de un año le van a pagar 1.000? ¿Por qué me pagaría menos por eso? ¿Por qué no me paga el valor nominal del crédito? ¿Ah? ¿Por qué? Por el valor del dinero en el tiempo. Es decir, una cosa es 1.000 soles hoy que 1.000 soles mañana, ¿no es cierto? 1.000 soles un año, ¿no es cierto? Hay una desvalorización del dinero y por lo tanto vale menos, lo pago menos. ¿Y alguna razón más por la que estarían dispuestos a pagarle menos? El riesgo, ¿no es cierto? Claro, nadie me asegura que me lo vayan a pagar dentro de un año, es decir, voy a pagar menos. Es cierto, me pagan un valor nominal menos, pero a través de la transferencia del crédito es una forma de obtener liquidez, ¿no es cierto? Cada uno evaluará si le conviene o no, pero lo cierto es que esa es la vida. Entonces, la cesión de créditos tiene esa función especulativa, digamos. En el caso de la subrogación es una vía de recuperación. Por eso es que el Código Civil habla de pago con subrogación, ¿correcto? Porque hay un tercero que paga y se subroga en el lugar de quien recibe, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para convertirse ahora en el nuevo acreedor del deudor y por esa vía recuperar lo que ha pagado. Me explico con un ejemplo. Yo le debo a Juan, ¿correcto? Juan es mi acreedor. Le debo 1.000. Viene Pedro
y le paga a Juan los 1.000 que yo le debo. ¿Correcto? Hace un pago por tercero. Es un tercero que paga. ¿Correcto? Al pagar, yo le podría decir que paga y subroga. ¿Qué quiere decir eso? Que le paga y ocupa el lugar del acreedor antiguo, con lo cual él se convierte ahora en mi acreedor, ¿no es cierto? Y por esa vía recupera lo que ha pagado. Por eso es que cuando se habla de subrogación siempre se habla de pago con subrogación, porque la subrogación implica haber efectuado un pago, y subrogarse es la vía a través de la cual recupero lo que he pagado. ¿Sí? No sé si está claro ese punto. ¿Sí? En la sesión de créditos no, en la sesión de créditos transmito el crédito, ¿correcto? Y ya mi deudor le pagará cuando le corresponda pagar. ¿Sí? A mí lo que me paga es el precio del crédito, que es una cosa distinta. En la subrogación no, viene un tercero, por eso si ustedes se dan cuenta, en las normas de subrogación siempre se va a referir al pago del tercero. ¿Cierto? Viene un tercero, le paga a mi acreedor y se coloca en el lugar del acreedor, es decir, como si le transmitiera el crédito, ¿sí? Como si hubiera una transmisión de crédito, y ahora se convierte en mi acreedor por el monto que obviamente ha pagado, por el monto que me he beneficiado. Se ha pagado el total, ahora le debo a él mismo, ¿correcto? Esa es la subrogación. Entonces la subrogación funciona cuando se produce un pago por tercero normalmente. Y ahí hay subrogación de pleno derecho, subrogación convencional, etcétera, etcétera, que no es materia del tema del día de hoy, pero sí es importante tener clara la diferencia entre una sesión de créditos y una subrogación. Por lo demás, es prácticamente lo mismo, hay diferentes matices que pueden darse, pero básicamente, insisto, se asemejan en que ambas implican una transmisión del crédito. La diferencia está en que la subrogación es una vía de recuperación. Me subrogo para por ese lado, a través de esa transmisión, recuperar lo que el tercero ha pagado. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien, veamos la lección de créditos en cuanto a los antecedentes, ya lo hemos visto. Y hagamos un poco de memoria para entender claramente lo que es la sección de créditos en el Código del 84. Para la transferencia de la titularidad de las situaciones jurídicas subjetivas, hay básicamente dos grandes sistemas. ¿Ok? Hay dos grandes sistemas que son los adoptados por las legislaciones, básicamente, ¿cierto? Esos dos grandes sistemas son el sistema de la causa única y el sistema de la doble causa. ¿Sí? Hay variaciones, ¿cierto? O sea, estoy haciendo una sintetización del tema, pero es la forma más fácil de entenderlo. ¿De qué depende adoptar uno u otro sistema? Depende del legislador. Cada sistema tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Y finalmente el legislador opta teóricamente por el que considera más adecuado. ¿Sí? Se puede equivocar o no y es un problema distinto, pero depende del legislador, básicamente. O sea, no es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Muchas veces se suele decir que el sistema de dos causas es mejor que el sistema de causa única. Yo no me atrevería a decir eso. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras y finalmente hay una decisión que tomar. Hay legislaciones que adoptan solamente el sistema de causa única y hay legislaciones que adoptan solamente el sistema de doble causa. Hay otras legislaciones como la nuestra que adoptan para unas cosas el sistema de causa única y para otras el sistema de doble causa. ¿Correcto? Bien. Vamos a pensar en la propiedad para hacerlo más fácil, ¿ok? Porque es exactamente lo mismo para el caso de la sesión de crédito. Pensemos en la propiedad. ¿Qué cosa es el sistema de la causa única? El sistema de la causa única lo que nos dicen es que para la transmisión de la titularidad basta solamente una causa. La transmisión es un efecto, ¿correcto? Cuando yo transmito es un efecto y requiero ubicar la causa. ¿Cuál es la causa de la transmisión? ¿Qué es lo que ha generado la transmisión?
El sistema de causa única me dice que solamente hay una causa que genera la transmisión. ¿Y cuál es esa causa? Los contratos con función translativa. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Si yo celebro un contrato de compraventa en el sistema de causa única, significa que ese contrato de compraventa es la causa de la transmisión de la propiedad. Basta celebrar el contrato de compraventa para que se produzca el efecto traslativo. ¿Sí? Si asocian un poco, artículo 949 del Código Civil, para la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles, nuestro código adopta el sistema de causa única, o solo consenso, si ustedes prefieren verlo de esa manera. Es decir, basta la celebración del contrato. ¿Correcto? El contrato, bueno, no de cualquier contrato, obviamente, ¿no es cierto? Son contratos con función translativa. Si estamos pensando en un comodato, el comodato no tiene función translativa. Por lo tanto, si celebro un contrato de comodato, préstamo de uso, no estoy transmitiendo la propiedad de nada, ¿cierto? Solamente estoy transmitiendo el uso del bien. ¿Ok? Entonces tiene que ser contrato con función translativa, compraventa, donación, permuta. ¿Ok? Entonces cuando se adopta el sistema de causa única, para la transmisión de la propiedad, basta el contrato con función translativa. Ese contrato con función translativa, que decimos compraventa, permite la transferencia de la propiedad. ¿Sí? Es decir, hay un efecto directo de la transmisión de la propiedad con la celebración del contrato con función translativa. ¿Qué pasa con el sistema de doble causa? Para el sistema de doble causa, el contrato con función translativa no es suficiente. El contrato con función translativa solamente genera la obligación de transmitir la propiedad, pero no transmite la propiedad. Para el sistema de doble causa, no basta una causa, sino necesito dos. Por lo tanto, el contrato de compraventa no es suficiente. Necesito una segunda causa, necesito un segundo acto. ¿Cuál es ese segundo acto para la transferencia de bienes muebles en el Perú? La tradición, ¿no es cierto? Para transferir muebles en el Perú, necesito un contrato con función translativa, por ejemplo la compraventa, y además necesito que se produzca la entrega. ¿Correcto? Si hay contrato de compraventa, pero no hay entrega, estaré obligado a transferir la propiedad si soy el vendedor, pero la propiedad todavía no se transmite hasta que no se entregue el bien. ¿Correcto? Artículo 947 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, nuestro código en materia de transferencia y la propiedad, se dan cuenta, adopta el sistema de causa única para inmuebles y el sistema de doble causa para muebles. ¿Correcto? ¿Sí? Un concepto adicional que juega particularmente en el sistema de doble causa. Nuestro sistema es un sistema causado. ¿Qué quiere decir que sea un sistema causado? Que esta doble causa, estos dos actos, están íntimamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la tradición transmita propiedad, necesito efectivamente que haya habido un acto previo, un contrato con función translativa, o título, como normalmente se le llama. Necesito la existencia de este título, pero necesito que este título sea válido y eficaz. Les planteé este ejemplo. Celebro un contrato de compraventa, un bien mueble. Entrego el bien mueble. Y luego se determina que el contrato de compraventa era nulo. ¿Ok? ¿Me siguen el ejemplo? Tengo un contrato de compraventa de un bien mueble y entrego el bien mueble. Y luego de la entrega se determina, por la razón que ustedes quieran, que el contrato de compraventa era nulo. Pregunto yo, ¿se produjo transferencia de propiedad porque se ha realizado la entrega? ¿O no? ¿Ah? En un sistema causado no, porque necesito que el contrato sea válido. Si el contrato no es válido, no es eficaz, no produce efectos. Si no produce efectos, no puedo transmitir propiedad. Claro, es cierto, alguien me dirá, bueno, pero si yo me quedo con el bien, es un bien mueble, ¿no es cierto? Pero me quedo en posesión por 5 años sin que nadie reclame, adquiero la propiedad al final de los 5 años. Claro, lo adquiero por prescripción. ¿Ok?
pero no en virtud del contrato de compraventa, ¿cierto? Es decir, el contrato de compraventa necesita ser válido y eficaz para que la tradición permita la transferencia de la propiedad. Eso significa que es causal. ¿Qué pasa en el sistema alemán si es abstracto? Que ese contrato de compraventa podría ser nulo, pero si en la tradición se han dado los requisitos de validez, se transmite la propiedad. El sistema abstracto, digamos que le da mayores mecanismos para que la transferencia se produzca, a pesar de que el título pudiera ser nulo. Eso no pasa en nuestro sistema. Eso pasa en el sistema alemán. El sistema alemán es un sistema abstracto, que a pesar de la nulidad del acto, si se dan los requisitos legales de la tradición, esa tradición transmitirá propiedad a pesar del contrato del sistema alemán. ¿Okay? Ahí, para que vean la diferencia sustancial. ¿Sí? Bien. Hemos recordado lo que ocurre en la transferencia de la propiedad. Veamos, traslademos esto a la sesión de crédito. ¿Ok? La sesión de crédito, como he dicho, implica la transmisión de crédito. No se utiliza 949, no se utiliza 947, si no se utilizan las normas de la sesión de crédito que están en el libro de obligaciones. ¿Correcto? Veamos entonces, tratemos de determinar qué sistema es el que se adopta en la transferencia de la propiedad de un crédito. Artículo 1206. Les pregunto, según lo que ustedes leen en este artículo 1206, ¿se adoptará sistema de causa única, sistema de doble causa? Una cuestión previa, permítanme retroceder para simplemente tener un lenguaje común respecto a los términos. ¿Okay? Cuando se adopta el sistema de doble causa, hay dicho dos actos. ¿Okay? Uno primero, que es el título, que le llaman normalmente acto de obligación. ¿Por qué? Porque en un sistema de doble causa, por ejemplo, la compraventa, lo que genera es una obligación de transferir. No transfiere la compraventa. La compraventa es un obligo, por la compraventa es un obligo de transferir. ¿Cierto? Por eso se habla de acto de obligación. Y necesito un segundo acto, que se llama modo, o también denominado acto de disposición, en virtud del cual se transfiere la situación subjetiva. En otras palabras, en virtud del cual cumplo con la obligación de transferir. ¿Sí? Este es el sistema del título y el modo, que es como normalmente se lo conoce, ¿no? O sistema de doble causa. En realidad, la palabra de sistema de doble causa es una forma de denominarlo, otro digamos que sea el título y el modo. Y el título y el modo implica dos actos: acto de obligación y un acto de disposición. ¿Ok? Ahora, volvamos al 1206. Veamos, aquí dice, en teoría, el sistema es el que adopta el Código Civil. Artículo 1206. La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir una prestación a cargo de su deudor que sea obligado a transferir por un título distinto. Abierta una primera cuestión. ¿Qué define ahí? ¿Una cesión de derechos o una cesión de qué? Una primera cuestión. Dice, transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor. Y eso es una cesión de crédito. Si habla de deudor, está hablando de una relación unilateral. O sea, la definición es la definición de una cesión de crédito. ¿Correcto? En realidad, es casi la misma definición que tenía el código anterior, simplemente que lo cambiaron de civil y le cambiaron el título, nada más, que lo encontraron mucho más en detalle. Pero lo que está definido ahí, en realidad, es la cesión de crédito. Y más definido además, porque el crédito no solamente es el derecho a exigir, eso lo veremos en el clase del juego. No solamente el derecho a exigir. El crédito es una situación compleja. ¿Okay? No se limita solamente el derecho a exigir. Pero bueno, habla de deudor y por lo tanto y habla de prestación y por lo tanto en realidad está definiendo una cesión de crédito. Pero, ¿qué sistema de transferencia adopta? ¿Sistema de causa única o
o sistema de doble causa según esa definición. La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente facilita sancionar el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor que se ha obligado a transferir en virtud de un título distinto. Sistema de doble causa. Necesito un título en virtud del cual me obligo a transferir y la cesión es el modo en virtud del cual transfiero. ¿Okay? Entonces, nuestro legislador para la transmisión de créditos ha adoptado el sistema de doble causa. Necesito un título, es decir, un contrato con función translativa, y la cesión es el modo de transmisión. Veremos después que hay, desde mi punto de vista, una serie de incongruencias en esa opción del legislador, pero finalmente esa es la opción, ¿cierto? Ahora, hay un pequeño problema. La primera pregunta es: ¿cuál es el título? ¿Qué acto jurídico me puedo usar del título para la transferencia de un crédito? Hay quienes sostienen que puede ser una compraventa, que puede ser una donación o que puede ser una permuta. Hay quienes hacen una objeción, que es la que vimos al inicio. La definición de compraventa solo se refiere a propiedad, no se refiere a la transmisión de otro derecho, a un crédito, por ejemplo. Por lo tanto, no podría ser una compraventa. Y entonces hay algunos que sostienen que el título en realidad es un contrato típico, en el cual me obligo a transferir, si me obligo a transferir un crédito a cambio de dinero, no tipifica como compraventa por las razones que hemos visto en su momento, sino que sería un contrato típico. Yo particularmente creo que en realidad no hay que hacer tan complicado el asunto. Yo creo que es una compraventa o una donación si es que lo transfiero gratuitamente. ¿Okay? Pero en doctrina se hace esa discusión, ¿no? Si realmente es una compraventa, teniendo en cuenta que la compraventa del Código Civil solamente se define para propiedad. ¿Sí? Entonces, ahí seguramente si leen algún libro se van a dar cuenta de esa discusión, ¿no? Pero, insisto, en la práctica, yo en particular creo que no hay ningún problema de si me obligo a transferir un crédito a cambio de dinero, podamos eso denominarlo compraventa, ¿no? Finalmente, hay que recordar que en los contratos atípicos para la aplicación de normas secretorias normalmente se aplica la regla del contrato que se asemeja más, y finalmente se asemeja más a la compraventa. Entonces siempre vamos a terminar de alguna manera en las normas de compraventa, ¿no? Pero, insisto, es bueno aclarar este punto por si acaso, ¿no? Porque hay alguna discusión. Entonces, la cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor que sea obligado a transferir por un título distinto. Y nuestro legislador entonces adoptó el sistema de doble causa para la transferencia de la titularidad de cualquier derecho, en particular del derecho de crédito, en el cual la cesión es el modo de transferir. ¿Okay? La cesión, si hacemos el paralelo con los bienes muebles, la tradición es a la cesión, ¿cierto? Entonces, como les decía, en cuanto al título, cualquier contrato con función translativa, siempre compraventa o permuta, o si somos muy exquisitos con la tipificación del contrato de compraventa, de donación y de permuta, entonces deberíamos considerar que es un contrato atípico. ¿Y cuál es el modo? La cesión. ¿Ok? La cesión. Entonces, cuando se produce la cesión, se da la modificación que estábamos hablando hace un momento. El acreedor originario es el cedente. El nuevo acreedor es el cesionario y el deudor es el cedido. Esa es la terminología que se adopta dentro de la cesión. En la cesión tenemos un cedente, que es el acreedor original, un cesionario, que es el nuevo acreedor, y un cedido, que es el deudor. ¿Correcto? El título en el contrato de compraventa y en la cesión solamente tiene, en principio, no quiere decir que se puede necesariamente
excluya, pero lo normal es que tiene como parte al cedente y al cesionario. El deudor cedido no necesita intervenir en la cesión, ni en el título ni en la cesión, ¿correcto? El deudor cedido no interviene. Puede intervenir si quiere interviene, ¿cierto? Si quiere interviene, pero no necesita intervenir. Es decir, yo acreedor en principio podría ceder mi crédito, ¿okay? Yo sé, como cedente a un cesionario sin la intervención del deudor cedido, ¿ok? Ahora, hay un tema que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando pensamos en los bienes muebles y me dicen que necesito 2 actos para la transferencia de la propiedad, un contrato traslativo y la entrega del bien, ¿cierto? Uno puede preguntarse ¿por qué necesito la entrega? ¿Por qué se necesita la entrega? ¿Por qué se justifica la entrega, mejor dicho, para la transferencia de la propiedad? ¿Por qué en el sistema de doble causa no basta el contrato para transferir propiedad, sino que me exigen además la entrega? Y fíjense que en el caso de los inmuebles, en determinados sistemas, el registro es constitutivo, y entonces el modo es el registro, ¿sí? ¿Por qué se justifica la entrega en un sistema de doble causa? ¿Por qué creen? ¿Por qué no adoptar el sistema de causa única? Es decir, celebramos el contrato y con la celebración del contrato transferimos la propiedad. ¿Por qué justificaríamos la entrega? ¿O por qué justificaríamos, en el caso de adoptar un sistema registral constitutivo, el registro? ¿Perdón? Hacerlo ponible, ¿no es cierto? Es decir, con la entrega, ¿sí? Con la entrega, yo permito exteriorizar la transferencia. Si yo tengo esto que es mío en mi posesión, ¿qué es lo que ustedes automáticamente presumen? Que es mío, ¿no es cierto? Que dice el código, se presume, ¿no es cierto?, que es propietario. El poseedor se presume propietario. Se presume simplemente, eso no significa que lo sea. Cuando es así, que son míos, ¿no es cierto? Pero se presume. ¿Por qué? Porque la posesión exterioriza el ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, la tradición me permite exteriorizar ese derecho, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se justifica un sistema de doble causa. El sistema de doble causa reacciona frente al sistema de causa única porque me dicen, oye, en el contrato de compra-venta te enteras tú y el comprador que se ha producido la transferencia de la propiedad, pero los demás no tienen cómo saberlo, ¿no es cierto? Por eso necesito el registro. En la transferencia de los bienes muebles pasa lo mismo, ¿cierto? Es cierto que la tradición es un sistema más imperfecto de publicidad, pero el sistema de publicidad al fin. ¿Qué cosa es la cesión para el legislador? La cesión para el legislador es otro contrato, ¿sí? Es decir, cuando el legislador está adoptando el sistema de doble causa en la cesión de créditos, nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo 2 veces. Un primer acuerdo para obligarnos a transferir el crédito y un segundo acuerdo para transferirlo. Eso no tiene ningún sentido. Ninguno. Porque, reitero, el sistema de doble causa se justifica cuando el modo es un mecanismo de publicidad, tradición, registro. Pero ¿qué sentido tiene que el modo sea otro contrato? No tiene ningún sentido. Ninguno. ¿Para qué necesito 2 acuerdos? Bastaría con uno solo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema italiano, la transferencia es causa única. Celebra el contrato y en ese momento se produce la transferencia de la titularidad. Y fíjense ustedes, alguien podría decir que para transmitir la propiedad del inmueble yo lo tengo que poner a todos. Pero para transmitir el crédito, en realidad a quien se lo tengo que poner es al deudor. Es decir, el mecanismo de publicidad no es tan necesario en una sección de crédito, ¿no es cierto?
y además no lo es. Entonces, aunque parezca curioso, en nuestro sistema se adopta un sistema de doble causa donde el modo de transferencia, que es la cesión, es otro contrato. ¿Sí? Artículo 1206. La cesión puede hacerse aún sin el asentimiento del deudor. Es decir, es un contrato entre el cedente y el cesionario donde no requiere la intervención del deudor cedido. ¿Por qué razón? Por lo que mencionábamos hace un momento. Al deudor cedido le es indiferente quién sea su acreedor. Insisto, más allá de los detalles de buena gente, de no ser tan exigente, finalmente, desde el punto de vista jurídico, sea quien sea, es el acreedor. Igual le tengo que pagar a Juan, igual le tengo que pagar a Pedro. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, es indistinto quién sea el acreedor. Lo que sí hay que tener en consideración es que cuando se produce la cesión, la situación del deudor, como veremos, no cambia. No puede cambiar. Veremos eso en un momento. Es decir, para el deudor debe ser exactamente igual tener a Pedro o tener a Luis. Para él es lo mismo. Esa es la característica de la cesión. Yo, a través de la cesión, no puedo generar una situación más gravosa para el deudor. ¿Ok? Por eso es que el deudor no necesita intervenir en la cesión. ¿Ok? Incluso podría realizarse la cesión por la devolución. Como les decía, la cesión es otro acuerdo de voluntades, es otro contrato. Necesito dos contratos. Artículo 1207. La cesión debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Es decir, es un contrato, es un acto jurídico de la cesión, además un acto jurídico ad solemnitatis. Necesito que sea por escrito bajo sanción de nulidad. Si tengo el contrato de compraventa, el cual me obligo a transferir el crédito a cambio de dinero, pero ese contrato de compraventa no consta por escrito, ¿ok? Me habré comprado, pero en principio no consta por escrito, me habré obligado a transferir el crédito, pero aún no lo transmito. Para transmitirlo, así como necesito la entrega para el inmueble, necesito que se realice la cesión por escrito. ¿Ok? Pero hay un segundo párrafo en ese artículo. Dice, cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión. ¿Qué significa en la práctica esto? ¿Doble causa o causa única? Cuando el contrato de compraventa consta por escrito, ¿qué se debe entender? Cuando el título consta por escrito, se entiende que ya se hizo la cesión, como si hubiese sido en un solo acto. ¿Sí? Y el segundo párrafo, que curiosamente en los últimos proyectos de modificación del Código Civil es el que quieren sacar. Todos los proyectos de modificación del Código Civil que han lanzado últimamente pretenden eliminar el segundo párrafo. Y particularmente el segundo párrafo es el que arregla todo el problema, porque lo hace menos absurdo la opción del legislador, ¿no? Porque todos celebramos el contrato de compraventa por escrito. Es bien poco usual que tengamos un contrato de compraventa verbal y que lo cumpla. A pesar de que nuestro contrato de compraventa es un contrato consensual y que no tiene una forma preestablecida, lo usual es que va a ser por escrito, ¿cierto? Es decir, en la práctica es usual que la compraventa del crédito conste por escrito y que por lo tanto, al constar por escrito el título, se va a entender que en ese mismo momento se produjo la cesión. En otras palabras, en la práctica lo que se hace es aplicar el segundo párrafo, ¿no? Insisto, y es el que se pide normalmente en bien, como les decía, al transferir el crédito, se está modificando subjetivamente la relación obligatoria. Se modifica del lado activo, ¿cierto? La cesión de crédito es una modificación del lado activo. ¿Qué quiere decir? Que cambia el acreedor. ¿Correcto? Cuando se modifica subjetivamente la relación obligatoria, podemos estar frente a una modificación innovativa o una modificación no novativa. La cesión de créditos es una modificación subjetiva del lado activo no novativo.
no implica novación. ¿Ok? Pregunta, ¿puedo cambiar el acreedor novando? Y la respuesta es afirmativa. Si ustedes ven la parte de novación, van a ver novación por cambio de acreedor. La novación por cambio de acreedor es una modificación subjetiva del lado activo, pero novativa. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre una modificación no novativa y una modificación novativa? La modificación no novativa significa lo siguiente, caso de la cesión de créditos: cambio del acreedor, pero la relación obligatoria permanece en lo demás inmutable. Es decir, es la misma relación obligatoria. ¿Ok? Después les voy a dar los ejemplos para que vean la diferencia. ¿Qué pasa en la innovación? En la innovación, cuando cambio al acreedor, extingo la obligación original y creo una nueva obligación distinta a la original. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro ese punto? Entre modificar una modificación no normativa y una modificación normativa. Teóricamente parece sencillo, pero en la práctica, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? O sea, ¿qué significa finalmente que en un caso estoy dejando inmutada la relación obligatoria y en otro caso la estoy extinguiendo para crear una nueva? Básicamente, esto lo vemos en el régimen de garantías. ¿Sí? Si la obligación cuyo crédito cero tiene garantía, cuando transmito el crédito, ¿sí? Cuando transmito el crédito, el nuevo acreedor se beneficia con la garantía. Es decir, la garantía permanece. ¿Correcto? Porque es la misma relación obligatoria. En cambio, en la innovación, si la obligación original estaba garantizada, al producirse el cambio del acreedor, estoy extinguiendo esta obligación y creando una nueva. Por lo tanto, la nueva, en principio, no tiene la garantía. ¿Correcto? Entonces, mantener inmutada la relación obligatoria supone mantener el régimen de garantías. ¿Correcto? Que no pasa en el caso de la innovación. Al extinguir la obligación original, si esa obligación original estaba garantizada, se extiende la garantía. ¿Correcto? Pero hay algo más. ¿Qué pasa? Yo le debo a Juan 100. ¿Ok? Le debo a Juan 100. Y Juan me debe a mí 100. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo le debo a Juan 100 y Juan me debe 100 a mí. Cuando yo le voy a cobrar a Juan los 100, ¿qué harían si ustedes fueran Juan? Con peso, ¿no es cierto? Es decir, me dirían, doctor Barqui, es cierto, yo le debo 100, pero también es cierto que usted me debe 100 a mí. Por lo tanto, hagamos parches, si usted desembolsa, y yo desembolso. Yo por la compensación lo que busca es alimentar la flojera. Claro, de tirar mi billete, cuando me devuelvan a devolver el mismo billete, mejor no me quedo con el billete y cada uno se queda con el billete en su bolsillo y no pasa nada. Entonces eso finalmente es la compensación. Ok. Yo cedí mi crédito. El cesionario ha ingresado a mi lugar. Va donde Juan y le dice a Juan, págame los 100. Ustedes son Juan, ¿qué me dicen? ¿O qué le dicen a Juan? Al cesionario, ¿qué le dirían? ¿Le puedo poner la compensación que me hizo poder poner a mí? ¿Seguro? Reitero esto. De hecho, que la situación del deudor no puede cambiar, no puede verse agravada. Si quiere el acreedor ceder su crédito, lo cede sin necesidad del consentimiento del deudor, pero la situación del deudor no puede verse agravada ni cambiada. Ergo, el deudor puede oponerle al cesionario las mismas excepciones, y aquí excepciones es un término del medio de defensa, que hubiese podido poner al cedente. Quiere decir que cuando mi cesionario le vaya a cobrar,
¿qué me va a decir el deudor? Le va a decir, un momentito, si el doctor Marqui hubiese quedado como acreedor, yo no hubiera podido poner la compensación al doctor Marqui. Ergo, se lo pongo a usted. ¿Sí? Es decir, la cesión de crédito hace permanecer inmutada la relación obligatoria. Si tiene garantías, el nuevo acreedor se gana, porque las garantías también lo garantizan a él. Pero el deudor le puede oponer al cesionario las mismas excepciones que le hubiera podido poner al cedente. Y el asunto ahí ya no nos gusta tanto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no nos gusta tanto. Por eso es que normalmente la cesión de créditos no ha sido muy utilizada. ¿Sí? Prefiero, por ejemplo, incluir mi obligación dentro de un título valor, hacer circular el título valor, y al hacerlo circular sé que no me pueden oponer excepciones personales. Pero en la cesión sí me pueden hacer eso. Hay una forma en la cual sí la compensación no la podríamos poner. ¿Saben cómo es? ¿En qué caso? Cuando el deudor cedido acepta la cesión. Si el deudor cedido se queda callado con la cesión o patalea, entonces el deudor cedido podría ponerle la compensación al nuevo acreedor. Pero si acepta la cesión, pierde la posibilidad de oponer la compensación. Es la única manera en la cual la compensación, ojo, solo la compensación, ¿sí? Pero por lo demás, le puede oponer el deudor las mismas excepciones al cesionario que le hubiera podido poner al cedente. ¿Correcto? Porque, se dan cuenta, si no fuera así, para el deudor cedido sí le importa quién es su acreedor. Ya la regla de que no interesa quién sea su acreedor, y por eso no interviene, ya no funciona. Porque si sale el doctor Marqui, al nuevo ya no le podría poner la excepción, en este caso la compensación, y mi situación entonces habría cambiado. ¿Sí? Entonces, así como las garantías se mantienen, también se mantienen las excepciones. ¿Correcto? En el caso de la innovación, como se extingue la obligación original, entonces ahí sí no hay posibilidad de poner excepciones. ¿Sí? Entonces, tengo las dos formas. Obviamente, frente a un caso en concreto, tengo que evaluar cuál es la más conveniente. Y decir, prefiero la cesión de, o hago una cesión de crédito o hago una innovación. La cesión de crédito tiene estas desventajas y estas ventajas, la innovación tiene estas ventajas y desventajas. Tendré que tomar la decisión de ver cuál es la verdad. ¿Okay? Pero, insisto, la cesión es una modificación no novativa. ¿Correcto? Lo que supone mantener la relación, mantener limitada la relación. Artículo 12.11. La cesión de derechos comprende la transmisión obsesionaria de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitidos a los actos contrarios. El artículo 12.11 es lo que refleja que la cesión de créditos es una modificación no novativa. Transfiero la posición íntegra. Transfiero el régimen de garantía existente, ¿cierto? Y también, aunque no lo dice expresamente, la posibilidad de poner las excepciones. Aquí reitero el término de excepciones. En derecho civil, en derecho civil, se molesta porque en el Código Civil a veces, en algunos casos, se utiliza el término de excepción. Claro, si ustedes revisan el término de excepción que está utilizado en el Código Civil, no tiene que ver con el término de excepción del Código Procesal Civil, no se molesta. Pero en realidad lo que pasa es que en materia civil, el término de excepción es tomado como medio de defensa. Es decir, es más amplio que el término de excepción del procesal. ¿Okay? Es simplemente una licencia que se da de los civilistas, pero no es otra cosa que eso. ¿Okay? Oponibilidad de la cesión. Hemos dicho entonces que el deudor no necesita intervenir. ¿Okay? Que el acreedor puede ceder su crédito sin necesidad de intervención del deudor.
¿Ok? Pero, ¿cómo se entera el deudor a quién le tiene que pagar? ¿A quién le pagaría el deudor? Mientras que al deudor no le diga que se ha producido la cesión, él sigue viendo como acreedor al acreedor original. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se le hace oponible la cesión al deudor? Para que la cesión sea oponible al deudor, se requiere que éste tome conocimiento de la cesión. ¿Ok? ¿Qué significa que le sea oponible? Significa que el deudor pueda o tenga que pagarle de nuevo. Mientras tanto, mientras que no conoce la cesión, el deudor, insisto, tiene como acreedor el acreedor original. ¿Qué pasa si se produce la cesión, pero no le comunican al deudor? Y como no le han comunicado, el deudor va y le paga al acreedor original. ¿Ese pago lo libera o no? Lo libera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él no conocía la cesión y no le era oponible. ¿Correcto? Si en cambio le avisan y a pesar de eso le paga al acreedor original, ¿lo libera? ¿No es cierto? Entonces, para que sea oponible al deudor, este tiene que tomar conocimiento. Ojo que hablo de conocimiento. Y hay dos formas a través del cual puede tomar conocimiento. Por la notificación, ¿okay? Porque se le notifica la cesión. El código no dice quién es el que debe notificar. ¿Okay? Sin embargo, parece razonable pensar que quien debería notificar es el acreedor original. ¿No es cierto? Porque si aparece Juan Pérez y le dice, ahora soy yo el nuevo acreedor, ¿por qué le tendría que creer? ¿No es cierto? No parece razonable. En cambio, si el acreedor original es el que me dice que ya no es el acreedor, sino que ahora el acreedor es Luis, entonces, obviamente, en ese caso, pero el código no me especifica, la doctrina en general tampoco exige que sea el acreedor original, pero reitero, parece ser lo lógico, parece ser lo razonable. Pero en principio, podría conocer de la cesión a través de cualquier otro medio. Es decir, si yo puedo probar que el acreedor conocía, a pesar de que no ha habido notificación, entonces significa que ya les oponía. ¿Ok? Entonces, notificación, artículo 12.15, o por otro medio, artículo 12.16. Lo importante es que, artículo 12.15, la cesión produce efecto como el acreedor pedido. Voy a saltar esa parte que está en rojo para explicarla después. La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que es comunicada fehacientemente. Artículo 12.16. El deudor que antes de la comunicación cumple la prestación respecto al cedente no queda liberado en concesionarios que este prueba que dicho deudor conocía la cesión realizada. Es decir, si a pesar que no hubo notificación yo logro probar que el deudor sí conocía la cesión, entonces hay otro problema. ¿Ok? Las figuras, las normas de la cesión de créditos del Código Civil ha sido modificada en algunos casos expresa y en otros casos tácitamente por la ley de garantías mobiliarias. ¿Okay? En el caso de las modificaciones expresas, bueno, no hay tanto problema. El cambio nos puede gustar o no, pero está el cambio. El problema está con las modificaciones tácitas, ¿no? Porque no son tan fácilmente apreciables. ¿Okay? El artículo 28 de la ley de garantía mobiliaria dice que el acreedor que haya cedido un crédito recibe el pago del valor cedido, que es responsable civilmente sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponde. ¿Okay? Si bien es cierto, un artículo semejante no estaba en el Código Civil, es decir, ¿qué quiere decir esto? El acreedor originario cede su crédito, no lo comunica al deudor y el deudor va y le quiere pagar al acreedor original. ¿No es cierto? El acreedor original, claro, el deudor no sabe que ha habido la cesión, pero el acreedor original sí sabe. Y recibe el dinero. ¿Correcto? Y recibe el dinero. En ese caso, ¿okay? Respecto al deudor, como no conocía de la cesión, ese pago lo libera. Pero el acreedor recibió el pago, ¿no
¿cierto? El acreedor original, a pesar de que sabía que ella no era el acreedor, recibe el pago. ¿Sí? No hay en el Código Civil un artículo como el 28, de la Ley de Garantía Mobiliaria, que dice que el acreedor del mismo se tiene crédito, recibe el pago, el acreedor tiene responsable civilmente. ¿No es cierto? Sin embargo, la doctrina, los libros de doctrina sí reconocían y aceptaban la responsabilidad del acreedor original que recibía el pago a pesar de la cesión. ¿Okay? En realidad, lo que ha hecho el artículo 28 de la ley es, digamos, poner en blanco y negro algo que en doctrina ya se admitía. ¿Okay? Ahora, no necesariamente hay una responsabilidad de plano por recibir el pago, porque el acreedor original puede recibir el pago y entregárselo al nuevo acreedor, con lo cual no está actuando la ley, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que busca el artículo 28, ¿no es cierto?, es una advertencia al acreedor original para que no se pase de vivo y reciba un pago sabiendo que esa producción la hace. Entonces, ¿en qué caso la aceptaría? Pues bien, hay un caso donde tendría que aceptar la cesión. ¿Cuál sería ese caso en el cual tuviera que aceptar la cesión? Artículo 12.10 en primer párrafo. Dice, la cesión no puede efectuarse cuando se opone la ley a la naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor. Es decir, existe la posibilidad de establecer o de pactar lo que se denomina el pacto de non cedendo. ¿Qué quiere decir un pacto de non cedendo? Yo celebro un contrato con Juan, en virtud del cual me obligo a pagarle a Juan 2.000. ¿Correcto? Yo podría acordar con Juan que el crédito existente no es cedible, que no lo puedo ceder. O en todo caso, él, que es el acreedor, no lo podrá ceder. Eso se llama pacto de non cedendo. Es decir, es posible acordar la no cesión de un crédito. Se llama pacto de non cedendo y está previsto en el artículo 12.10 del Código Civil. ¿Correcto? Pensemos que yo he celebrado con Juan un contrato en virtud del cual yo me he obligado a pagarle a Juan 100 soles. Juan es mi acreedor. ¿Correcto? Y hemos acordado también un pacto de non cedendo. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo para que Juan no pueda ceder su crédito. ¿Ok? Pero, a pesar de ese pacto, Juan le cede el crédito a Luis. ¿Qué pasa con ese crédito? Con esa cesión. No hay por favor el último párrafo. ¿Qué pasa con esa cesión? Me han seguido el ejemplo, ¿no es cierto? Celebro con Juan, digo con Juan a pagarle 100, Juan es acreedor de esos 100 y nos ponemos de acuerdo en el cual Juan queda prohibido de ceder el crédito. A pesar de esa prohibición, Juan le cede el crédito a Luis. ¿Qué pasa con esa cesión? ¿Ah? No es oponible, ¿ok? Por lo menos con el código astante de la Ley de Garantías Mobiliarias no era oponible. ¿Qué quiere decir? Que venía Luis a cobrarme y yo le decía no te conozco. ¿Podría Juan decirme, oye, pues acá no le he cedido el crédito a Luis? Esa cesión para mí no existe. ¿Correcto? ¿Podría cambiarse la situación de alguna manera? ¿Podríamos generar efectos de esa cesión en mí? Si yo la aceptaba, ¿cierto? Es decir, la aceptación era necesaria cuando se producía la cesión bajo la existencia de un pacto de non cedendo. Por eso se hablaba de aceptación. Ese era el único supuesto donde necesitaba la aceptación del deudor. Si finalmente Juan lo cedió a Luis, en principio no era oponible, pero podía ser oponible si aceptaba la cesión. ¿Correcto? Esa era la situación hasta antes de la Ley de Garantías Mobiliarias. Pero con la Ley de Garantías Mobiliarias ha surgido, para mí, por eso ha surgido ahora una duda. Artículo 27 de la Ley de Garantías Mobiliarias. La cesión de derechos, ya sea en propiedad o en garantía, no es legalmente posible si ella está expresamente prohibida en el respectivo título. ¿Qué pasa si ahora Juan le cede el crédito a Luis a pesar de la prohibición? En el artículo 27.
¿podría yo aceptar y darle efecto? ¿Por qué? ¿Qué parece decir el artículo 27? ¿Qué pasaría con esa sesión de Juan a Luis con la existencia de la prohibición? No sé si quería ir previamente, tendrías que pedirle consentimiento a la autorización al deudor antes de ceder el crédito, si está expresamente pactado que está prohibido. Obtén primero la autorización de él y después recién cede. Ok. Claro. Sin contar la ley de garantía mobiliaria, yo le diría si existe el pacto de non cedendo, en principio habría que primero pedir la autorización. Pero aún si no se le pidiera, podría hacerlo después de haberla hecho, ¿no es cierto? Finalmente yo estoy protegido, porque aún si hubiesen hecho si hacen la sesión, a pesar de que yo no quiero esa sesión, para mí no produce efecto, yo voy y le pago a mi acreedor original. Pero el artículo 27 de la ley de garantía mobiliaria dice: la cesión de derechos no es legalmente posible, tiene que estar expresamente prohibida. Lo que querría decir es que si Juan le cede a Luis a pesar del pacto, esa cesión es nula. Y si es nula, yo con mi aceptación no le puedo dar efecto. Ahora sí hay que hacer lo que usted dice, hay que pedirlo antes, porque si lo pedís, ya después no va a poder ser, ¿no? Porque siendo nula, ¿no es cierto?, ya no le puedo dar efecto. Ahora, no sé en realidad qué sentido tiene el artículo 27, porque si lo que se quiere hacer ahí es protegerme, como estaba anteriormente, yo estaba protegido. Y es más, dependía de mí si esa sesión finalmente yo quería aceptarla. La nulidad es un remedio en el cual la decisión del afectado no importa. A diferencia de la nulidad, la nulidad es la decisión del afectado el que decide si lo anula o no lo anula, ¿no? ¿Para qué hacerlo nulo? Porque no soy yo el que tengo que decidir finalmente si esa sesión la quiero hacer que produzca efectos o no. Particularmente me parece exagerado el artículo 27 y sin sentido en realidad, ¿no? Pero bueno, es una de esas modificaciones tácitas, porque no dice que lo ha modificado el Código Civil, ¿no es cierto? Sino se deduce finalmente de los efectos que acabamos de ver. Otras modificaciones de piensas siempre expresas. Se decía que cuando el deudor consiente la cesión no puede ordenarse la compensación. ¿Dónde está eso? Artículo 1292. Dice: el deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a un tercero no puede oponer a este la compensación y la podido contarse de él, ¿no? Pero mejor, si somos deudores cedidos, mejor nos quedamos callados y nosotros no decimos nada, de tal manera que le podamos oponer al nuevo acreedor las mismas excepciones que le hubiéramos podido oponer al anterior. Si nos hacen participar para aceptar, por lo menos solamente la compensación, pero por lo menos la compensación la habíamos perdido, ¿no? Ahora, la ley de garantías mobiliarias genera otra duda con la modificación, con la posible modificación tácita del código, en la parte de artículo 32, ley de garantías mobiliarias. Son inscribibles sobre los bienes muebles administrativos del artículo 4 de esta ley los siguientes actos. 3. Los actos jurídicos que a continuación se enumeran para los efectos de su operación o posibilidad de publicidad, cualquiera que sea su forma, denominación o naturaleza, destinados a aplicar bienes muebles o derechos de todo el lugar de crédito, o objetivos determinados en crédito, incluyendo a cesión de derechos. Es decir, de acuerdo a la ley de garantías mobiliarias, hoy la cesión de derechos son inscribibles. ¿Correcto? Artículo 20.12. Se presume sin antes se puede contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de la inscripción. Si se inscribe en la cesión de derechos, ¿es necesario comunicárselo al deudor cedido? Parecería que ya no, ¿no es cierto? Ya no necesitaría hacerle comunicar al deudor, ¿no es
cierto? Para que conozca la sesión, lo que hay que identificarlo. Porque si se inscribe en la sesión, el conocimiento se resume, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que la sesión de derechos es inscribirlo. No significa que siempre se inscriban, ¿no es cierto? Entonces, acá ha generado un serio problema. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Todos los deudores como nosotros tenemos que ir al registro para ver si nuestro crédito ha sido cedido. La posibilidad de inscribir la sesión de derecho genera ciertas dudas, ¿no? Ciertas dudas, porque, insisto, es inscribirle no significa que necesariamente se haya inscrito, pero para romper la presunción, yo como deudor tendría que ir al registro para ver si el crédito mío haya sido cedido, de tal manera que lo haga al nuevo acreedor que no lo terminó. Pero bueno, que tenga el artículo 32 de la ley. Riesgos derivados de la sesión. La sesión, cuando se produce una sesión de crédito, existen tres riesgos. Es decir, el adquirente del crédito, el cesionario, tiene tres riesgos. Riesgo de la inexistencia del crédito cedido. ¿Qué pasa si me ceden un crédito y finalmente el crédito no existe? Inexigibilidad del crédito cedido. Segundo riesgo. Insolvencia del deudor cedido. Me ceden un crédito y cuando voy a cobrar, el deudor es insolvente. Existen estos tres riesgos. Y la existencia del crédito es un crédito que no existe o si existía, ya se extinguió. Es decir, efectivamente existió el crédito, pero yo ya lo pagué. ¿No es cierto? Y por lo tanto, el acreedor ha cedido algo que no existía. Y la exigibilidad del crédito cedido. Ahí voy a hacer alguna precisión. Si uno... ¿Se escucha acá? ¿Sí? En el caso de la inexigibilidad del crédito, ahí hay que hacer alguna precisión, porque por lo regular, lo lógico es transferir un crédito que no se exige inmediatamente, por ejemplo, que le digo, tengo un crédito de 1.000 euros que para ello de un año yo necesito el efectivo un día. Pero lo que normalmente se ceden son créditos, no estoy diciendo que eso solo puede hacer así, digo que lo usual es que los créditos que se transmiten son créditos que no son exigibles inmediatamente. Entonces, cuando se habla de inexigibilidad de crédito cedido, no se está refiriendo al tema del plazo, ¿correcto? El ejemplo típico de la inexigibilidad es un crédito que haya prescrito, ¿ok? Entonces, transmite un crédito que no existía o un crédito que haya prescrito, ¿correcto? A eso se refiere. Entonces, la existencia del crédito cedido y la exigibilidad del crédito cedido y la insolvencia del deudor cedido son los tres riesgos que existen para el adquirente de un crédito, ¿correcto? ¿Quién asume ese riesgo? ¿Quién lo asume? Como regla general, como todo tema de riesgos, es materia de negociación, ¿no es cierto? Cuando yo decido transferir el crédito, negociaré y estableceremos quién asume el riesgo de cada cosa, ¿no es cierto? Como comprenderán cuando negocio con el banco nunca va a asumir esos riesgos, ¿no es cierto? Pero normalmente el más fuerte no asume ese riesgo, se lo traslada al otro, ¿correcto? Entonces, pero en principio los riesgos, como en cualquier aspecto contractual, son materia de negociación, ¿correcto? Cada uno asume el riesgo. Lo que hay en el Código Civil es la atribución del riesgo por defecto, ¿no? Ahora en términos
informáticos por default, ¿no? Es decir, si no hay acuerdo de las partes, aplicamos lo que dice el Código Civil, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el Código Civil por defecto en caso de los riesgos derivados de la cesión? Artículo 12.12. El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad de los derechos cedidos al votar por el cedido. Una precisión acá. Acá hablan de garantizar. Aquí el término garantizar no está utilizado en un sentido estricto. ¿Ok? Aquí está utilizado como sinónimo de responsabilidad. Es decir, el cedente responde de la existencia y la exigibilidad del derecho cedido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le cedo a uno de ustedes un crédito y resulta que ese crédito no existe, ¿ok? O ha prescrito, ¿ok? El cesionario se voltea y me reclama a mí. O sea, yo respondo por eso. ¿Correcto? ¿Sí? Yo respondo. ¿Qué pasa con la insolvencia? ¿Qué dice el código como norma supletoria? Dice que el cedente no está obligado a garantizar, responder nuevamente, por la solvencia del deudor. ¿Por qué el código utiliza esta regla? Yo les transfiero un crédito y si ustedes van y le reclaman al deudor y el deudor no tiene medios, ustedes no se pueden venir contra mí. Como regla, yo no podemos faltar en contra. ¿Por qué es eso? ¿Les parece justo, injusto, razonable, no razonable? Tramita el crédito y si el deudor no es solvente, es problema de ustedes, no es problema mío, como regla. ¿Razonable o no razonable? Si alguien les pide prestado dinero, ¿sí? Si alguien les pide prestado dinero, ¿se lo prestan así nomás? ¿No es cierto? ¿Qué hacen antes? ¿Ah? Primero verifican si es un buen deudor o no. Ustedes si tiene medios o no tiene medios. Si yo les transfiero un crédito, ¿no deberían hacer lo mismo? ¿No es cierto? Por eso es esa la regla, porque está asumiendo que si alguien les transfiere un crédito, ustedes van a tomar las precauciones del caso. ¿No es cierto? Claro, alguien puede decir, bueno, pero sí, ok, ya tomo mis precauciones insolvente y después resulta insolvente. Bueno, eso es un riesgo que tiene cualquier acreedor. ¿No es cierto? Cualquier acreedor quiere ser riesgo. Por eso es que la regla es esa. ¿Correcto? La regla es esa porque es lo que debería ocurrir normalmente. Si quieren, bajar el contrario. ¿Ok? Pero aquí dice, pero si igual se responde desde los límites de control civil. ¿Qué significa eso? Yo le transmito un crédito de 1000, ¿sí? Pero ustedes me han pagado 800. Recuerden lo que vimos al inicio. El crédito, el deudor no responde, pero resulta que hemos pactado en contrario. Ustedes se voltean los de 1000. Yo respondo por el valor nominal del crédito o por lo que ustedes me pagaron. Por lo que ustedes me han pagado. O sea, no por 800, no por 1000 que es el valor nominal del crédito cedido, sino por los 800 que me habían pagado. Eso es lo que dice el artículo 12.13 del Código Civil. Finalmente, concurrencia de cesionario. El artículo 12 y 17 del Código Civil decía, lo que decía ha sido de derogación expresa, si un mismo derecho fuese cedido a varias personas, prevalece la cesión que primero fue comunicada al deudor o que éste pudiera aceptar. Este texto es derogado por la sexta disposición final de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Correcto? Esto, el artículo 217 fue derogado. La pregunta es, ¿fue reemplazado por algo? Y sí, fue reemplazado por el artículo 27, teóricamente, porque reitero es una modificación tácita también. El segundo párrafo del artículo 27 que dice,
La sesión inscrita en el registro correspondiente prevalece sobre la sesión notificada del deudor cedido. Es decir, como ahora es posible la inscripción de la sesión, si yo le cedo a uno y el mismo crédito se lo cedo a otro, prevalece el que fue primeramente inscrito. Algo parecido a sesión de acreedores, ¿recuerdan la parte de obligaciones? Bueno, en sesión de derechos hay una norma semejante, que era la 1217, ¿correcto? Como ahora se permite la inscripción de la sesión de derechos, muy inteligentemente, la primera prioridad, ¿quién la tiene? El que ha sido primeramente inscrito, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no es inscrita y si la sesión no está inscrita? Porque nuevamente es inscribirlo. Si no está inscrita, ¿a quién se le prefiere? Se olvidó el equipo. Debería ser, ¿no es cierto? Para el que lugar de 1217. Primero es más lógico decir, como dice el artículo de la concurrencia de acreedores correspondiente, dice, si el bien fuera transferido a más de uno, será preferido el que primeramente es inscrito. El defecto de inscripción pasaría a tal otra cosa, ¿no es cierto? Y el defecto de tal otra cosa pasaría a esta otra. No deberían haber hecho eso en el 1217. Ahora, derogaron el 1217, dejaron una parte inscrita, ¿y qué pasa si no está inscrito? O sea, la lógica nos dice que debería prevalecer el que primero fue comunicado, pero ya es la lógica, porque eso ya no está formalmente establecido. Y una legislación como la nuestra, donde se dan interpretaciones totalmente antojadizas, nadie nos garantiza que esa sea la interpretación que prevalece, ¿no es cierto? Desde aquí nuevamente encontramos un absurdo. Fue modificado absurdamente. Si realmente se incluía la inscripción, debió haberse cambiado de tal manera que la inscripción sea lo que da la primera prioridad, pero dejar el resto para el caso de que no haya inscripción, ¿no? Ahora simplemente nos hemos quedado con el segundo párrafo del artículo 27. Finalmente, la sesión de créditos y la sesión de derechos para la redondear. Como les decía, el Código Civil titula sesión de derechos, pero básicamente, si ustedes han visto los artículos que hemos ido comentando y conversando sobre ello, se han dado cuenta que la mayoría se refiere a sesión de créditos, no a sesión de cualquier otro derecho, ¿correcto? Entonces, esta figura llamada sesión de derechos, si bien es cierto, se refiere específicamente a la sesión de créditos, comprende también la transmisión de otros derechos distintos al derecho de la propiedad. Entonces, si uno quiere transmitir un usufructo, la vía es la sesión de derechos, ¿correcto? Es a través de la sesión de derechos. Habrá que hacer las adaptaciones correspondientes, pero es una sesión de derechos lo que hay que hacer, ¿correcto? No creo que sea la solución más adecuada. Creo que la transmisión de un crédito, que es un derecho personal, no debe transmitirse de la misma manera que se transmite un derecho real como un usufructo, porque ahí hay una identificación que no tiene mucho sentido. Pero por lo menos lo que sí queda claro es que esa fue la opción que los fumadores no queda de error. Y finalmente, una cuestión para comentar. Puede hablarse de una sesión de créditos en la propiedad, o de una sesión de créditos en la garantía. La sesión de créditos, como está regulada en el Código Civil, es netamente una figura taxativa, ¿correcto? Pongo eso de sesión en propiedad, lo pongo entre comillas porque, como le dije inicialmente, no se transmite la propiedad de un crédito, se transmite la titularidad de un crédito. Pero cuando la ley de garantías habla de sesión en propiedad, uno está entendiendo que es la transmisión del crédito, ¿no es cierto? Que es lo que está regulado en el Código Civil. Pero también habla de una sesión en garantía, ¿ok? Esa sesión en garantía está regulada no en el Código Civil. El Código Civil no regula una sesión en garantía. En realidad,
Si yo otorgara un crédito, transfiriera un crédito en garantía, lo que estaría haciendo es un negocio fiduciario. Como cuando se suele sacarle la vuelta al pacto promisorio, ¿no es cierto? Cuando nosotros otorgamos una hipoteca, la hipoteca no me da derecho, como acreedor hipotecario, a quedarme con el bien. Lo que me da derecho es a vender el bien y a cobrarme de eso, ¿no es cierto? Ya que sea la tercera, nadie lo compra, yo me adjudico el bien, pero me lo adjudico. ¿No es cierto? No es que me quede con el bien. Y no puedo quedarme con el bien. Ese es el pacto promisorio, ¿no es cierto? Pero para sacarle la vuelta a esas cosas, ¿no es cierto? Se hace, por ejemplo, una venta. Vendo el bien, ¿no es cierto? Y establezco un pacto de resolución, etcétera, etcétera, y de tal manera que si no me pagan, me quedo con el bien porque no han vendido, ¿no es cierto? Pero si me pagan, devuelvo el bien, ¿no? Le saco la vuelta al pacto promisorio. Bueno, esa venta en garantía es un negocio fiduciario, ¿sí? Es decir, un negocio que su validez está discutida. Si yo hiciera una cesión en garantía en el Código Civil, sería un negocio fiduciario, porque lo que está regulado en el Código Civil es claramente un negocio traslativo. ¿Okay? Pero la ley de garantías mobiliarias, además de la garantía mobiliaria, ha establecido, aunque así decido así muy rebuscadamente, otra garantía, que es la cesión de créditos en garantía. ¿Okay? Es una cesión de créditos en garantía. Es una figura muy particular que creo que debió haber estado mejor regulada en la ley de garantías inmobiliarias, ¿no? Pero que permite efectivamente la cesión de un crédito solamente a título de garantía. Pero insisto, esta es la que está regulada dentro de la ley de garantías inmobiliarias, no en el Código Civil. La cesión de crédito del Código Civil es netamente translativa. Esa es su función. No está pensada para hacer sesiones de créditos en garantía. ¿Okay? La puedo hacer sí, pero en virtud de la ley de garantías mobiliarias. ¿Sí? La ley de garantías mobiliarias en realidad contiene dos tipos de garantías. La garantía mobiliaria propiamente, que era la antigua prenda, ¿no es cierto? Y la cesión de créditos en garantía, que es una garantía distinta y particular. Insisto, si ustedes revisan la ley de garantías mobiliarias, no está regulada muy en detalle, deja mucho vacío, ¿correcto? Pero sí está mencionada expresamente en esta ley. ¿Okay? Bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud sobre el tema. ¿No? Bueno, entonces, pero si no por lo menos haberle aclarado algunas dudas, por lo menos haberles generado algunas inquietudes sobre el tema de la sesión de hoy. Les agradezco su